Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una nueva clase de ejercicios de movilidad, sobre todo de la parte superior de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, son 8 ejercicios, ¿vale? Son 8 ejercicios, la parte principal, que van a tener cada ejercicio 1 minuto de duración, ¿vale? Y vamos a realizar el circuito 4 veces, ¿de acuerdo? Entonces, pues son 8 minutos, son unos 10 minutos cada vez que realizo el circuito, pues la clase puede durar unos 45 minutos si la hacemos completa. ¿De acuerdo? Para hoy solamente vamos a necesitar un palo de escoba, ¿de acuerdo? Y todos los ejercicios van a realizarse con el palo de escoba. Entonces, el calentamiento vamos a realizar el mismo de siempre, os lo dejo puesto como siempre, y lo hacemos 2 veces. ¿De acuerdo? 2 veces, 1 minuto cada ejercicio, y una vez que hemos hecho el calentamiento ya estamos preparados para la parte principal. ¿Vale? Recomiendo que la primera vez que hagamos la parte principal, los ejercicios, los hagamos un poco más lentos, ¿vale? Y los hagamos un poco más de cuidado, ¿vale? Pues todavía, pues utilizar la primera serie a modo de calentamiento, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar, lo hemos hecho alguna vez, nos vamos a poner en una pared, vamos a apoyar la mano, nuestro cuerpo se pone lateral a la pared y vamos a hacer durante 1 minuto, tocando la pared todo el rato, semicírculos, 180 grados, atrás y adelante. ¿Vale? Cuando haya acabado con ese brazo, cambio de lado y con el otro brazo hago mismo ejercicio durante 1 minuto. Tengo que hacer este gesto, tocando la pared, ¿de acuerdo? Como digo, son ejercicios de movilidad, es muy importante esto que os voy a decir ahora. Son ejercicios de movilidad, es muy probable que en algunos ejercicios tengáis más movilidad que en otros. Nunca forzar más de la cuenta del movimiento. Cada uno y cada una sabéis dónde están vuestros límites, y si yo no llego hasta atrás del todo, no tengo que forzar para llegar atrás del todo. Cada uno y cada una se adapta a sus posibilidades, ¿de acuerdo? Primer ejercicio, semicírculos en la pared durante 1 minuto con cada brazo. Vale, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya vamos a necesitar el palo, lo vamos a agarrar de manera frontal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer son círculos, ¿vale? Me voy a poner lateral, voy a ir adelante y este es el gesto que voy a hacer. Puedo flexionar un poco las rodillas, pero este es el gesto que tengo que hacer. Voy adelante, abajo, subo y hago círculos con el palo, ¿de acuerdo? Este ejercicio durante 1 minuto. Círculos pequeños. ¿Por qué pequeños? Porque ahora el siguiente ejercicio, el número 3, son círculos grandes. Entonces, el círculo grande va a ser: subo arriba con el palo, voy adelante, agacho, mirad mis rodillas como ahora se flexionan, y vuelvo a subir, bajo, agachado y subo. Y hago círculos más grandes que antes. ¿De acuerdo? Tercer ejercicio, durante 1 minuto. ¿Vale? Vamos a por el cuarto ejercicio. Giros con el palo en vertical. Este lo hemos hecho. Vamos a agarrar el palo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es girar a un lado, girar a otro lado. Mi cuerpo está totalmente recto. Lo único que se mueve es el palo, cambiando la mano que está arriba por la mano que está abajo. Lo mismo, durante 1 minuto. Durante 1 minuto, giros verticales. ¿Vale? Es el cuarto ejercicio. El quinto ejercicio son giros en horizontal. Vale, voy a tener el palo aquí en un lado, como veis, y voy a tener que subir por arriba y cambiarlo de lado. ¿De acuerdo? Como veis, lo que se gira es mi tronco, el palo no lo suelto en ningún momento y lo paso de un lado a otro lado. ¿Que no podéis por encima de la cabeza? Lo ponemos por delante y giramos. Pero el ejercicio consiste en levantar los brazos y al mismo tiempo girar
ahí encima de la cabeza y bajar, ¿de acuerdo? Perfecto. 1 minuto también en este ejercicio, todos 1 minuto. Vale, ahora palo adelante, este ya también lo hemos hecho. Sí que voy a hacer es el palo siempre sin moverse, giro el tronco hasta que me quedo mirando lateral. ¿De acuerdo? Durante 1 minuto también, giro de tronco. Vale, siguiente ejercicio, el número 6, perdón, número 7, ya estamos terminando, va a ser el remo. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer el remo? El remo voy a hacer como si estuviera remando en una barca. Un brazo va adelante y el otro atrás, como veis, ¿vale? Y luego cambio. Tengo que hacer este movimiento, uno delante, uno detrás, uno delante, uno detrás, así durante 1 minuto, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer más despacio, ¿vale? Ahí, remo hacia atrás y el otro va adelante, remo hacia atrás y el otro va adelante, ¿vale? Y el último ejercicio también es remo, pero voy a ir lateral, lateral. Entonces, lo que hago es pongo el palo vertical, remo hacia atrás, giro y remo hacia atrás, giro y remo hacia atrás, ¿vale? Antes eran movimientos cortos y ahora es remo hacia atrás, ¿de acuerdo? También lo voy a realizar durante 1 minuto, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 8 ejercicios que vamos a realizar para hoy de movilidad. 8 ejercicios de 1 minuto de duración y los tenemos que realizar en 4 series, 4 veces. ¿De acuerdo? Como veis, hay algunos ejercicios nuevos, ¿vale? Los ejercicios que son nuevos, mirarlos bien en el vídeo, comprobar que lo estáis haciendo bien, ¿de acuerdo? Y nada, pues he intentado, pues en la clase de hoy meter ejercicios nuevos porque ya es complicado. Ya se repiten los ejercicios, entonces espero que os guste, ¿de acuerdo? Y, como digo, ejercicios de movilidad, adaptarlos a vuestras posibilidades de movimiento, ¿vale? Así que nada, hasta la siguiente clase.